Hermanos, gracias y paz. Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos, los que nos acompañan en la transmisión. Vamos a seguir con nuestra serie expositiva de Éxodo. Hace 15 días mirábamos la primera parte del capítulo, pero no lo terminamos. Hoy espero lograrlo, culminarlo pendiente. Y como saben, íbamos en el verso 14. Ahí quedamos. Bueno. La semana pasada lo leímos todo, entonces hoy no voy a leerlo. Ese es el segundo punto, ¿se acuerdan? Vamos a ver hoy la solemne confirmación. Siguiendo la línea de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? También podríamos decir que ese es el encuentro con Dios. Porque la primera parte del capítulo vimos los preparativos para el encuentro. Es decir, llegan a Sinaí, Dios le dice a Moisés que prepara el pueblo, que en 3 días él va a venir, que entonces abstengan, que guarden sus ropas, que bueno, ¿cierto? Y hoy vamos a ver cuando ya pasan los 3 días y Dios viene y al monte Sinaí, una escena que todos ya hemos conocido y que es bastante impresionante. Entonces vamos a orar. Padre, esta mañana, hoy no nos acercamos al monte Sinaí, Dios, sino que nos acercamos a Sión. Pero rogamos que esa buena presencia que emana de Sión, y que en vez de llenarnos de terror, de un miedo, de ganas de huir, es algo que nos inspira esperanza, fe y amor. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que nos guíes a toda verdad en Cristo Jesús a través de esa enseñanza. Aquel que no ha nacido de nuevo, permítele, Señor, conocer tu evangelio de vida. Aquellos hermanos, concédenle, Señor, dirección, aliento. Si alguno está enfermo, concede sanidad por medio de tu palabra. Ilústranos, Señor, instrúyenos, capacítanos, corrígenos, repréndenos, consuélanos con tu poderosa escritura. Te damos toda gloria a ti, oh Dios Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos entonces, versículo 14. Estaré usando la Reina Valera 60. Recordemos que en la primera parte Dios llama a Moisés. Resulta que Dios habla, ¿cierto?, desde el monte. Bueno, volvamos a hacer un recuento breve de la primera parte. Dice en el versículo 2 que Moisés subió a Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cuando ya él desciende con lo que Dios le comunicó. Dios le había dicho a Moisés que iba a tomar a Israel como su pueblo especial, ¿sí? Si ellos oían su voz, entonces ellos serían un tesoro especial para ellos, ¿no? Dios en esa inauguración pactual les dice: yo a ustedes los traje sobre alas de águila y han visto lo que hice para defenderlos a los egipcios. Ahora, ¿sí?, vienen las promesas. Ustedes escuchan mi voz, entonces serán, ¿se acuerdan? Nación santa, serán sacerdocio, reyes, bueno, sobre todos los pueblos. En ese mismo sentido, cuando Moisés desciende y le cuenta al pueblo lo que Dios le dice, la gente, ¿qué es lo que responde? En el verso 8, vamos a hacer todo lo que Yahvé nos mandó, ¿sí? Luego, pues entonces Moisés cuenta esas palabras al Señor y Dios le empieza a decir: vuélvete, prepara el pueblo durante 2 días, ¿sí?, lo que estamos hablando ahorita, coloca unos límites para que nadie se atreva a cruzarlos, y ahí quedamos. En el versículo 14 se nos dice que Moisés desciende del monte
para continuar con la preparación del pueblo. Es una preparación solemne, como cuando un rey viene a visitar a una nación la calle, ¿sí? la calle, vasalla también. Entonces, Dios es su libertador verdadero y ellos iban a conocerlo personalmente, por así decir. Bueno, versículo 15. La preparación duró 3 días, como hemos dicho, y el pueblo debía por lo menos tener 2 cosas. Primero, mantener sus ropas limpias. Ese concepto de limpieza vamos a estudiarlo en Levítico, porque hasta en Levítico vamos a ver a qué se refiere con limpieza. No es solamente tener la ropa limpia, literalmente. Se refiere a muchos aspectos de carácter ceremonial y ritual, impurezas del cuerpo, algunos tipos de flujos humanos debían abstenerse de una persona, de pronto mantenerse en ese estado por mucho tiempo. Y también debían abstenerse de relaciones sexuales, versículo 15. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, no se acerquen a mujer. Otras versiones dicen, no toquen mujer. Esas expresiones no pueden tomarse literales, en el sentido que entonces las mujeres eran más impuras o que por tocarlas entonces quedaba todo con inmundicia. De ninguna manera. La expresión es un eufemismo, es una forma de decir absténgase de relaciones sexuales, ¿sí? Entonces es solamente una manera temporal de decir, ya que nuestro encuentro es tan solemne, no porque la sexualidad en el matrimonio sea mala, porque es santa y es un don de Dios, más bien significa es que la persona va a estar concentrada en lo que va a ocurrir, lo que está a punto de ocurrir, guárdense, ¿sí? Además, cuando estemos leyendo el Levítico, por ejemplo, anoten estas, Levítico 15:5 al 6 y 16 al 18. En esos pasajes habla de flujos cuando hay relación sexual, flujo seminal en el hombre y flujo de la mujer. Estas cosas estaban asociadas con la impureza ceremonial. Entonces, dar pie a las relaciones sexuales podía abrir la puerta a ese tipo de suciedades, incluso físicas. La ropa manchada, malos olores, ¿sí? Y aquí la idea no es, vuelvo e insisto, satanizar o por debajear el sexo matrimonial. Aquí la idea es destacar la santidad de Dios. Bueno, es decir, es algo tan solemne y santo que vamos a encontrarnos que vamos a abstenernos de común acuerdo. ¿Se acuerdan un pasaje en Corintios 7? Cuando le hablan a los esposos sobre el deber conyugal de las relaciones sexuales entre esposos, dice, no se nieguen el uno al otro, y nombra algunas causales cuando sí poder de pronto negarse, y entre esas está, a no ser por mutuo acuerdo. Y aquí aplica eso. Por mutuo acuerdo los esposos se iban a abstener. ¿Bien? Sigamos adelante. Versículo 16. Listo, llegó la mañana del tercer día. ¿Y qué pasó? Surgieron truenos y relámpagos. Recordemos que la nube de Dios los estaba siguiendo. Al parecer, una gran parte de esa nube se posó en el monte Sinaí. ¿Por qué digo una gran parte? Porque igual hay un sol impresionante. Y toda la nube no se va a hacer allá porque ellos caerían al descubierto de los rayos del sol. Entonces, sí podemos deducir, ¿sí? sin que eso signifique algún tipo de contradicción con las escrituras, podemos deducir que alguna gran porción de la nube se ubicó en el monte Sinaí, de la cual surgió estos fenómenos, truenos, relámpagos. Dice que la nube espesa, de ahí empezó a escucharse un sonido, versículo 16. Dice, muy fuerte, de bocina. El término hebreo para bocina no es trompeta, no es como los pitos de un camión. Aquí el término es un cuerno especial del cual se soplaba para hacer ruidos bien audibles a lo lejos. Bien, pero este sonido era diferente.
no era como una especie de conspiración por allá atrás, algunos escondidos tocando cuernos, porque es que una manera de Dios tachar esas ideas conspiranoicas es mostrar que ese sonido se iba haciendo mucho más intenso cada vez, no paraba. Sonido como más y cada vez más duro y cada vez más duro. Si fuera un ser humano, pues hay pausas, ¿no? Para tomar aire, por ejemplo. El ser humano tiene algún límite de la capacidad. Entonces ese sonido de trompeta muestra que no hay ninguna intervención ni manipulación por parte de Moisés. ¿Bien? Claro, la gente capta eso. Es un espectáculo. No nos alcanzamos a imaginar. Tras de que hemos visto a Dios que nos ha seguido todo el camino durante estos 3 meses, ¿se acuerdan que han pasado 3 meses? Hemos visto lo que hemos visto y ahora Dios ve lo que está allá, ¿sí? No porque lo veamos a Él, sino porque deducimos la gran porción de la nube está allá, salen truenos, relámpagos, hay un sonido que sale de allá. La gente empieza a tener miedo. Miedo. Claro, hermanos, es impresionante. Personalmente soy alguien que a mí me indispone mucho algún sonido muy fuerte. Me indispone, me siento muy incómodo. Ahora imagínense de pronto estar frente a un sonido que cada vez es más intenso, con una escena con rayos, relámpagos, eso es aterrador. ¿Quién ha visto un incendio? Dice que el monte estaba envuelto en fuego. En fin, es que en nuestros tiempos es muy difícil imaginarnos estas escenas como ellos las vieron. Pero bueno, este miedo es algo que había experimentado alguien más antes. ¿Recuerdan? Éxodo 3:3, Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba pastoreando las ovejitas de su suegro? Dice que él vio la zarza envuelta en fuego y dijo, ¿por qué no se desmorona? De pronto era algo habitual ver zarzas quemándose por el calor, pero se chamuscan, diríamos por acá, y se desintegran. Pero esa zarza no se desintegraba. Entonces él fue y desde ahí Dios le habló y él tuvo miedo y se tapó la cara, ¿sí? Ese mismo miedo ahora lo está teniendo el pueblo. Porque otro detalle impresionante y que debe marcarnos, más aterrador que lo que estaban viendo y escuchando o sintiendo, era saber que podían ver a Dios. Los movimientos carismáticos de los días de hoy, se habla mucho del privilegio de ver a Dios. Bíblicamente, ver a Dios es una frase aterradorísima, porque la Biblia dice muy claramente en varios pasajes, nadie ha podido ver a Dios y seguir viviendo. Entonces no podemos pretender ver a Dios. Así que si alguien afirma ver a Dios, sabemos que es un falso maestro, sencillamente. Bueno, pero es que vemos a Jesús. Las apariciones de Cristo son innecesarias, no me malentiendan, innecesarias cuando ya vemos las suficientes en las Escrituras. Bíblicamente, la última vez que Cristo se apareció, ¿cuándo fue? Cuando le dio la revelación de Apocalipsis al apóstol Juan. Juan lo puede ver en su deidad, en su gloria. ¿Y qué pasó con Juan? Dice que Juan cayó como muerto, porque eso provoca la presencia de Dios. Entonces este pueblo, cuando está viendo eso, tiene miedo, es por eso, porque saben que se pueden morir. Y eso lo vamos a ver en otros pasajes. ¿Bien? En cambio, hoy día hay gente que quiere hacer tours al cielo para ver a Dios y llegan y cuentan todo como si nada. Imposible. Aun cuando se veía un ángel, la persona quedaba débil. Aun cuando se veía un ángel, la persona quedaba enferma. Eso lo muestra el profeta Daniel, por ejemplo. Ahora ver a Dios. Cuando me refiero a enfermo, me refiero a que es algo tan impresionante que la persona queda sin fuerzas. Bien, versículo 17. La gente tiene miedo,
Pero Moisés se las arregla, bueno, con el respaldo de Dios, por supuesto, para que el pueblo salga. O sea, lo invita a salir de sus carpas para recibir a Dios al pie del monte. Imaginemos, el monte está como ya hemos dicho, y hay unos límites visibles alrededor del monte. Son unos pequeños muros que se han construido con ciertos materiales, quizás rocas, quizás algunos palos, quién sabe. Moisés invita al pueblo a salir y llegar casi a ese límite, ¿sí? Eso era el pie del monte, ellos no podían subir, solamente llegar hasta ahí. Eso también nos deja otra enseñanza. El antiguo pacto, basado en la ley de Moisés, nos brinda límites. Nos coloca límites. Un tabernáculo, un sacerdocio arónico, un velo en el lugar santísimo, una tapa del propiciatorio en el arca del pacto. El antiguo pacto está lleno de límites. Pero en Cristo, cuando Cristo muere, ¿qué pasó? Se rasga el velo, el sacerdocio se acaba. En Hebreos dice que Cristo se convierte en el sumo sacerdote, ¿sí? Ya no hay templos literales de piedra. ¿Ven la diferencia? Este pacto, el nuevo pacto, es superior al antiguo. En todo sentido, superior. Versículo 18. Mientras tanto, mientras la gente se iba acercando al límite, Éxodo 19 y 18, el monte humeaba, como les decía ahorita, como un horno. Claro, la presencia voraz de Dios está ahí. Dios dice, yo soy fuego consumidor. Dice que el monte temblaba con violencia. Todos hemos experimentado alguna vez un temblor, pero con violencia, seguro que ninguno. Ahora, sumemos otra vez. Fuego, truenos, relámpagos, nube espesa, el sonido de la bocina, ahora empezó a temblar tremendamente, hermano. Es una escena, no, ya llegó nuestra hora. Por eso la gente está aterrada. O sea, vamos a ver a Dios, se acabó. Anoten ese texto, Salmo 68:8. Podemos decir, Dios está ahí en ese monte. Pero sabemos, ya que hemos visto los atributos de Dios, está el atributo de la omnipresencia, de la infinitud, de la trascendencia. ¿Cómo es posible que este Dios infinito esté ahí? ¿Se acuerdan cuando vimos la omnipresencia? Hay una presencia que es especial. Esta es la presencia especial. Y por otro lado, del hecho de que Dios esté ahí, no significa que ellos podían ver alguna figura. Eso es lo que se llama una teofanía. Teofanía. Una manera visible de Dios presentarse sin que se deje Él ver personalmente. Una teofanía. No hay ningún tipo de figura, porque nuestro corazón tiende a crearnos ese tipo de imágenes. De hecho, basado en esto, Moisés dice lo siguiente, Deuteronomio 4:12. Él les recuerda esta escena a los israelitas, porque sabemos que este pueblo tiene muchas tendencias a hacerse figuras. 4:12 dice, leámoslo desde el 11. 4:11 dice, ustedes se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Yahvé con ustedes de en medio del fuego. Ustedes oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Sí, miren el 15. Guárdense pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Yahvé habló con ustedes en medio del fuego.
Todos sabemos que el fuego no tiene forma, el fuego no se moldea a ninguna cosa. El agua, por ejemplo, sí. Uno aplica agua y el agua sí toma la forma donde se deposita, pero el fuego no. Más allá del fuego, de las tinieblas, todo eso, no podían ver nada más. Bien, volvamos al texto. Verso 19. Nos dice que el sonido de bocina iba en aumento, dice, en extremo. Ya era un sonido ensordecedor. Y parece que había una conversación entre Moisés estando allá con la gente y Dios desde el monte. No sabemos con exactitud qué era esa conversación, pero se nos dice que Dios le respondía con voz tronante. O sea, Dios le respondía en el idioma de la gente y la voz de Dios era como truenos. Anote ese texto, Salmo 29:3. Eso sí lo hemos visto en varios pasajes de la Biblia. La voz de Dios se compara a los truenos. En lo que respecta a lo impresionante que es, ¿no? No es una voz que se pueda asimilar tan fácilmente, ¿no? Versículo 20. En medio de esa conversación que está teniendo Moisés con el Señor vuelve a llamar a Moisés a la cumbre. ¿Sí? Versículo 21. En ese momento le ordena otra vez que nadie del pueblo traspase los límites establecidos. ¿Por qué tanta reiteración, hermanos? Los límites se habrían puesto durante los 3 días anteriores. Al parecer, uno puede inferir que algunos del pueblo ya estaban como curiosos, como tratando de ver, ¿sí? Con miedo y todo, así somos los seres humanos, con miedo y todo a veces la curiosidad nos lleva a ser imprudentes. Hay un límite, sí, pero había una consecuencia, ¿se acuerdan? El que tocara el límite debía matarlo con flecha, con lanza o a pedradas. Entonces, al parecer algunos estaban como curiosos, como queriendo asomarse. Es una tendencia típica. En el libro de 1 Samuel hay un caso así. Resulta que cuando los filisteos regresan el arca, cuando ellos la habían capturado, Dios envía el arca de vuelta a través de unas vacas. Y las vacas llevan el arca por el camino hacia Israel. ¿Sí? Y resulta que cuando llegan a Israel, las vacas se estacionan en un pueblito, creo que se llamaba Bet-Semes. Se estacionan ahí y la gente, los israelitas que estaban trabajando, vieron esa escena, vieron el arca, ¿quién podía verlo? Bueno, estaba dentro del pelo. La gente dice la palabra que la gente se acerca, además de tocarla, empiezan a mirar adentro. La destapan para ver qué hay adentro. Pues uno entiende, ¿no? La curiosidad, pero no les dio terror. Dice la palabra que murieron miles de personas. Somos así. Dios nos guarda. Entonces en el versículo 21 Dios les dice a Moisés: no pase los límites para que no caigan muertos, aunque se trate de una multitud. Versículo 22. Hasta este momento, algunos israelitas hacían las veces de sacerdotes. Ellos no son de la línea de Aarón. Ellos son patriarcas. Son padres de familia que hacían las funciones sacerdotales. Eso lo vimos, por ejemplo, en el libro de Job. Antes de que se estableciera el sacerdocio de Aarón, los padres de familia o los líderes del clan, que eran el papá principal, pensemos el abuelo, el bisabuelo, era el que se encargaba de hacer los sacrificios en pro de la familia, de dirigir el hogar o los hogares que estaban bajo él. Entonces, esos son los sacerdotes de este momento.
Bueno, no son los oficiales, son sacerdotes tradicionales, sacerdotes tribales, ¿sí? de las tribus. Bueno, aún ellos debían santificarse para que Yahvé no hiciera estrago entre ellos. Ellos pudieran decir, no, pues nosotros somos los sacerdotes del pueblo, tantos años haciéndolo todo por nuestros hogares. Sí, de pronto pueden descuidarse la instrucción, es decir, esas instrucciones son para otro, no para uno. No, para ellos también. Para ellos no hay diferencia hacer un estrago ante la imprudencia de una persona común a alguien que haga veces de liderazgo. No hay diferencia, porque es el mismo Dios Santo. Verso 23. Moisés le responde al Señor que ya se habían colocado los límites alrededor del monte en obediencia a la orden, ¿no?, de apartarlo. Versículo 24 y 25. Entonces Yahvé le dice a Moisés que descienda de nuevo, y eso es muy interesante, dice, para que traiga consigo a Aarón, ¿sí? El que ha estado yendo y viniendo es Moisés, ¿no? Pero en esta ocasión le dice Dios a Moisés, vuélvete y trae contigo a Aarón. Es una manera de mostrarle a la gente que Aarón va a tener algo distinto. Claro, porque en capítulos después vamos a ver que Dios escoge a Aarón para nombrarlo como el sumo sacerdote. Entonces desde aquí ya empieza, bueno, obviamente ya hemos visto el trato diferencial con Aarón desde las plagas de Egipto, pero es que acá, como estamos frente al pacto inaugurándose, el hecho de que Aarón esté yendo allá, se le está dando alguna función de mediador, de sacerdote. Recordemos que el mediador del antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. El hecho de que él llevara a Aarón significa que Aarón iba a hacer las veces de mediador también. Claro, Aarón es el sumo sacerdote primero. Y el sacerdocio era mediador entre Dios y los hombres en los tiempos del antiguo pacto. Versículo 24-25. Nadie podía traspasar los límites. Y culmina el capítulo mostrándonos a Moisés comunicando esto al pueblo. Bien. La próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ver que esta escena no ha acabado, ¿no? Todo eso está ocurriendo al mismo momento. Sí, estamos en esa mañana, ese tercer día. Algunas aplicaciones. Al tercer día hubo truenos, relámpagos, ¿cierto? Los sucesos detrás de la llegada de Dios al monte Sinaí nos recuerdan la resurrección de Cristo. Al tercer día, un terremoto movió la piedra que tapaba la tumba. Al tercer día, dice Mateo 24:31, que ángeles con apariencia de relámpago vinieron y anunciaron el resurgimiento del Hijo de Dios. No busquen entre los muertos al que vive. Entonces, estas cosas son un anticipo de lo que iba a ocurrir cuando se sellara el nuevo pacto. Iba a haber solemnidad también, como se dan cuenta. Ahora, el sonido de la trompeta, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda la segunda venida de Cristo. Porque el día que Cristo regrese va a haber un sonido muy fuerte de bocina que va en aumento y se va a escuchar en todo el mundo. Ese será el día de la segunda venida. Eso está en Mateo 24:31. Lo del tema del relámpago ya se los confirmo. No anoté la cita. Ya, Mateo 28:2-3. Mateo 28:2-3. Ahí está lo de los ángeles y el terremoto que hubo en la resurrección. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación.
A partir de ese día, Israel era, por así decir, oficialmente el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque han entrado, se han adherido a un compromiso de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Bien. Pero esta elección, como mirábamos la semana pasada, es una elección basada en la gracia. Dios no escogió a Israel porque era el mejor de todos, porque era un pueblo lleno de gente hermosa, gente inteligente. No, ¿se acuerdan? Que era por mero amor, mera gracia. ¿Sí? El pueblo había sido escogido por el Señor bajo el criterio de la gracia. El problema de Israel, como hemos estudiado en el libro de Gálatas, por ejemplo Romanos 3 enseña eso, Romanos 2 y 3, es que ellos empezaron, o más bien abandonaron la gracia y quisieron ganar el favor de Dios por obras. Habían olvidado que como habían sido escogidos por gracia, debían mantenerse en esa gracia. Las cosas no, si ellos no fueron escogidos por lo que habían hecho, por lo que eran, no iban a seguir siendo amados por lo que hacían o por lo que eran. Pero no, ellos empezaron a desviarse a través de obras. Por ejemplo, leamos Deuteronomio 14:2. Deuteronomio es como una epístola, parece una epístola. La epístola del apóstol Moisés a la iglesia de Israel. Deuteronomio 14:2. Dice: eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Ellos ya habían sido escogidos por Dios. ¿Sí? Ellos debían actuar como tal, pero basados en la gracia. En otras palabras, el hecho de que ellos iban a obedecer lo que Dios aquí les está diciendo no era la razón por la cual habían sido escogidos. Algo así como que, bueno, Dios me escogió porque Él sabía que yo lo iba a obedecer. Para nada. Dios lo escogió por gracia. Y por esa gracia es que uno puede obedecer. Bueno, porque ni siquiera el andar obedientes es fruto de nuestras fuerzas y voluntades. Y eso debían ellos aprenderlo. Romanos 9:31. Dice: Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Romanos 9:31. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras esa ley de justicia no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es solo por la fe. El tropiezo de ellos fue que empezaron a querer ganar el favor y la gracia a través de las obras de la ley, cuando las obras son un resultado de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Entonces, aún la obediencia a los israelitas es el resultado de la gracia que los ha traído hasta ahí. Dios los ha traído sobre alas de águila, ¿se acuerdan? Gracia. Dios les da un pacto y no los mata con su presencia. Gracia. Ahora ellos deben obedecer como un pueblo escogido por Dios. ¿Cómo? Por gracia. Bueno, voy a leer otro pasaje. Deuteronomio 9:4. Y esto que voy a leer es bastante radical, pero está escrito. Dice: cuando Moisés está despidiendo de los israelitas, algún día veremos esa parte, le dice Moisés al pueblo de Israel: hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Porque aún el corazón para entender
para obedecer, lo da Dios. Si ellos han fracasado es porque lo están haciendo ¿cómo? Con sus propias fuerzas, con su propio esfuerzo de obras, de querer agradar a Dios o comprar su favor. Por eso Dios no les otorga eso. Decía Romanos, tropezaron. Bueno, miren ahora 36, ahí. ¿Qué les hacía falta entonces? Dice, circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nadie puede amar a Dios con todo su corazón y su alma hasta que Dios nos circuncide el corazón. En términos del Nuevo Testamento, regeneración. Y la regeneración es por gracia. Bueno, conste, ellos están bajo el pacto, sus hijos están bajo el pacto, pero ni siquiera así tenían corazón, oídos para entender ni para obedecer. No habían sido circuncidados, eran circuncidados en lo físico, como hay mucha gente bautizada hoy día, pero su corazón no está regenerado, porque la señal externa, las obras externas, no son las que salvan y transforman. Es la mera gracia de Dios que circuncida el corazón o nos hace nacer de nuevo, diría Jesús. Bueno, tercera aplicación. Hoy, la iglesia puede acercarse a Dios sin miedo, sin el mismo miedo que tuvo Israel en el Sinaí. Leamos Hebreos 12. Pero eso no significa que podemos acercarnos irreverentes. Es verdad que no nos acercamos con terror, pero deberíamos. En el sentido de que no podemos llegar allá como si nada, folclóricos diríamos por acá en Colombia, y hablarle a Dios de manera irreverente y grotesca, siendo Él Dios santo. Podemos acercarnos sin miedo, significa que podemos acercarnos. Antes no se podía, había límites. Ahora el límite fue quitado por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces podemos acercarnos sin necesidad de mediadores de sacerdocios. Podemos acercarnos personalmente. El único mediador es Cristo. Al acercarnos a Cristo nos acercamos a Dios. Eso es lo que significa acercarnos sin miedo. No es acercarnos irreverentes. Hebreos 12:18 dice: ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez que toca el monte, será apedreada o pasada con dardo. 21. Y tan terrible era lo que se veía, miren esto, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. 22. Ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Se acuerdan de la semana, hace 15 días en Gálatas decía, la madre de todos nosotros en Gálatas? Sigamos. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la iglesia o congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Qué más dice? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pacto es superior. No nos acercamos a ese monte Sinaí terrible, nos acercamos a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo.
donde están inscritos todos los salvos de todas las generaciones. Pero aún así, miren el 25, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. O sea, no porque estamos en la gracia, vamos a tomar esas cosas a la ligera. No es que el nuevo pacto es más suave, el antiguo era terrible, eso sí mataba al que fuera. Este es peor, este nuevo pacto, en el sentido de que conlleva más responsabilidades. Imagínense, si el que desechaba a Moisés, que era un hombre mediador, pagaba consecuencias, ¿qué le pasa al que desecha al Hijo de Dios, que es el mediador del nuevo pacto? Entonces, no se puede tomar a la ligera. Estamos bajo un nuevo pacto, superior, mejores promesas, mayores responsabilidades. Anote este texto, Jeremías 31, 32 al 34. En ese pasaje nos dice que uno de los beneficios de este nuevo pacto es que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha escrito su ley en los corazones de los escogidos. Cuando Dios circuncida nuestro corazón por medio de la regeneración, Él escribe la ley de Él en el corazón de nosotros. Ya no la vamos a tener en unas tiritas colgando de alguna vestimenta, no vamos a tener que escribirla en todo lado para recordarnos, no vamos a tener que tatuarnos versículos, no, está escrita en el corazón. Ser los regenerados, los que están en el antiguo pacto todavía, ellos sí tienen que ver cosas, tienen que vestirse de ciertas maneras, colocar ciertos símbolos, acordarse, pobrecitos, no han nacido de nuevo. ¿Qué más dice ese texto? Que Dios promete un perdón eterno. Ya no ha tocado estar yendo a sacrificar, yendo y yendo. Ya un sacrificio eterno, perfecto, una vez y para siempre. En ese pacto, el mediador no es un Moisés, un hombre que se murió. En ese pacto el mediador es perfecto, el mediador es Dios Hijo. El Hijo que nos lleva a Dios Padre. En este pacto no hubo un cambio de pueblo, no hubo un reemplazo. O sea, Israel fue intercambiado por la iglesia. Israel ya no lo quiere, ahora quiere la iglesia. Para nada. Sigue siendo Israel, pero dejemos de pensar en Israel en términos de raza. No hubo ningún cambio. De hecho, lo mismo que se le dijo en el pacto a Israel, se le dice a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo. Por ejemplo, le había dicho pueblo santo. Tito 2.14 dice que la iglesia es un pueblo de Dios purificado. ¿Qué más le ha dicho Dios al pueblo de Israel en el pacto? Que era un sacerdocio santo. Primera Pedro 2.5 dice que la iglesia es sacerdocio santo. Apocalipsis 26 dice que la iglesia son sacerdotes de Dios. En Éxodo dice que Israel era nación santa. Primera Pedro 2.9 dice que la iglesia es nación santa. Éxodo dice que serían reyes para Dios sobre todos los pueblos de la tierra. Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.9 dice que la iglesia es reyes para Dios de todos los pueblos de la tierra. No hubo cambio, no hubo reemplazo, es el mismo pueblo porque la iglesia es Israel, Israel es la iglesia, es lo mismo. La iglesia es el Israel de Dios y el Israel no fue abandonado por Dios, sigue en pie a través de cada uno de los escogidos por Dios, a través de la fe y de la gracia. Bueno, aquellos que son Israel de meramente sangre o carne o raza no son el verdadero Israel, porque el verdadero Israel es por fe, por gracia. Bueno, bueno, me tomé el tiempo de las preguntas, entonces vamos a tener un recesito. Les invito ahorita más tarde, a las 10 comenzamos nuestro culto de adoración. De las 10:30 estaremos transmitiendo la enseñanza de Marcos. Gracias.